La máquina de pensar. Acompáñenos en un viaje a través de los universos que vibran dentro de los libros. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo están? Tenemos a Jorge Pozzi en controles de emisión. Amigos, estamos aquí con el flaco Germán en la puesta a punto. Ustedes saben, en una semana dedicada a Nicolás Maquiavelo, dedicada a la lógica del poder, si se quiere. Ayer estamos hablando con el profesor Jaén Mota, y hoy le doy la bienvenida a el profesor Gallardo. ¿Cómo andás, Javier Gallardo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Javier Gallardo es un profesor del Instituto de Ciencia Política. Es alguien que me decía Jaén Mota, por lo menos ayer, que fue alumno tuyo, que es uno de los capos de ciencia política. Él sabe muchísimo de Maquiavelo y me dijo, probablemente no te va a hablar tanto del Príncipe, sino de el otro gran libro de Maquiavelo que yo no he leído, el de Tito Livio, ¿no? Pero si te parece, para empezar, digamos, desde lo más básico, porque ayer estuvimos hablando con Jaén y capaz que nos volamos mucho, digo porque estuve hablando después con gente que nos escuchó, no me preguntaban, por ejemplo, el adjetivo maquiavélico. Es sabido que en literatura, cuando alguien escribe algo muy importante, genera adjetivos que en general, valga la redundancia, esos adjetivos son reduccionistas, son estereotipados. Por ejemplo, si yo digo esto es un trámite kafkiano, se está reduciendo toda la obra de Kafka a la parte, digamos, burocrática, terrible, que aunque tenía una parte importante, Kafka era un tipo humorista y aparte hizo una obra muy interesante. O si alguien dice es un incendio dantesco, ¿no? O un infierno dantesco, se reduce toda la Divina Comedia, todo lo de Dante, a una parte que es probablemente la más dramática de la Divina Comedia. En el caso concreto de Nicolás Maquiavelo, y bueno, la mala prensa que tiene, el adjetivo maquiavélico es una cosa muy, te lo planteo, ¿cómo es que surge y qué hay de verdad y qué hay de estereotipo en ese adjetivo? Bueno, sí, efectivamente, el pobre Maquiavelo carga con el anatema del calificativo de maquiaveliano o maquiavelismo. En realidad, durante mucho tiempo, en el siglo XVII y hasta el siglo XVIII, en realidad se discutía a Maquiavelo por razones de filosofía política o de teoría política, sin que necesariamente se utilizase el término de maquiavélico, maquiaveliano, para todo tipo de, digamos así, de realismo político que no escatima medios, ¿no? Sería, digamos, el estereotipo sería el fin justifica los medios. Sí, el fin justifica los medios, y una serie de consejos prácticos en términos de éxito de poder, digamos, ¿no? Y sobre todo como de algo, digo, maquiavélico, por lo menos en mi idea, algo un poco retorcido, conspiratorio, algo complejo que no es transparente. Sí, aunque en realidad Maquiavelo hubiese sido bastante ingenuo en ese sentido, porque todos sus consejos fueron publicados y toda su visión es absolutamente transparente. Quiere decir que los adversarios de Maquiavelo, de los consejos de Maquiavelo, estarían al tanto de ellos, ¿no? Claro. En realidad no había nada oscuro. No, al contrario, por ejemplo, en el siglo XVII había gente que consideraba que Maquiavelo era un excelente teórico político. Sin ir más lejos, por ejemplo, Harrington, que era un filósofo, un teórico del siglo XVII de Inglaterra, era admirador de Maquiavelo. En cambio, otro filósofo político como Hobbes lo discutía y lo negaba y lo rechazaba. Habían partidarios y habían contradictores de Maquiavelo. Y el maquiavelismo empezó a ser usado posteriormente, incluso junto con el término de jesuita. Jesuítico era algo parecido también, ¿no? Los alemanes, por ejemplo, usaban tanto maquiavelismo como jesuitismo como ardides, como estratagemas, ¿no? Como conspiraciones. Entonces, desde entonces es que el pobre Maquiavelo quedó atado al término de maquiaveliano, y sin duda Maquiavelo se hubiese resistido a ese calificativo, porque en realidad es conocido efectivamente por el libro del Príncipe,
donde efectivamente él da una serie de consejos al príncipe o al político, ¿no? Capaz que se cruza algún ruido. Sí. Por ejemplo, si me dejas leer una breve, ¿no? Digo, tiene miles de frases que pueden ser impactantes y de hecho se han usado para mucho. Pero, por ejemplo, creo que depende del buen o mal uso que se hace de la crueldad. Llamaría bien empleadas las crueldades si a lo malo es que se lo puede llamar bueno cuando se aplican de una sola vez por absoluta necesidad y cuando no se insiste en ellas, sino por el contrario se trata de que las primeras se vuelvan todo lo beneficiosas posibles para los súbditos. Mal empleadas son las que, crecen en lugar de extinguirse después. Pero claro, está hablando de la crueldad, por ejemplo. Sí, bueno, ahí está. El problema es que, digamos, el objetivo de Maquiavelo era tratar de mostrar que la política era una actividad autónoma respecto a ciertos mandamientos morales, a ciertos mandamientos religiosos, a lo que impondría la ética cristiana o a los fundamentalismos cristianos, como por ejemplo en su época de Savonarola, ¿no? Que era alguien que quiso de alguna manera aplicar una suerte de fundamentalismo religioso, y lo que trataba de explicar Maquiavelo es que la política en alguna medida encierra fuerza, encierra violencia y puede llegar a la crueldad, y que por lo tanto debe hacerse un uso racional de eso, e independiente de lo que pueden ser mandamientos éticos o religiosos. Su preocupación era extraer la política de, digamos así, de determinismos o fundamentalismos éticos o religiosos, y reconocer que de alguna manera el poder político encierra algún tipo de coerción, algún tipo de violencia, y de ahí sus consejos. Ayer hablábamos con Jaén Mota y un poco tiene que ver lo que está diciendo, de que hay algo inherente al poder político de todas las épocas, que es la verticalidad, ¿no? O sea, por más que nosotros tenemos un discurso más o menos democratizante en el siglo XXI y de horizontalidad y las redes, etcétera, pero el poder siempre es vertical. Y ahora estás agregando otra cosa, que es el poder siempre tiene cierta coerción, que eso no es invisible o no siempre se ve, más allá de la policía o de los jueces o del delito, ¿no? Claro, pero eso ya estaba relativamente dicho y explicado. Yo creo que el interés mayor de Maquiavelo, por lo menos el Maquiavelo del Príncipe, ¿no? Es que debe hacer un actor político racional, digamos, en un contexto de conflicto, en un contexto de incertidumbre, en un contexto de escasa información sobre lo que van a hacer los otros, o en un contexto muy poco institucionalizado. ¿Qué hace un actor político cuando está enfrentado a adversarios o enemigos, siendo muy escasas las referencias y las coordenadas institucionales o las normas comunes? Entonces, esa es la preocupación de Maquiavelo. Y Maquiavelo dice, bueno, ese agente político, ese príncipe, ese político tiene que de alguna manera ser racional, es decir, que tiene que tomar sus recaudos, que tiene que saber dar señales a los otros, ¿no? Que tanto pueden ser de cooperación como de enfrentamiento. De hecho, Maquiavelo decía, nunca sabemos lo que piensa el político o el príncipe en su interior, nunca sabemos lo que dice su corazón, sí sabemos cómo actúa, cómo se expresa. Los políticos en esos contextos tienen que saber dar señales, incluso si son muy generosos y muy buenos, tienen que saber dar señales muchas veces de fortaleza, ¿no? De rechazo, más allá de lo que le diga su corazón. Esa es la preocupación central del Maquiavelo del Príncipe en un contexto de conflicto, en un contexto de incertidumbre. No es efectivamente, como dice Jaén, la misma preocupación que él tiene cuando escribió los discursos sobre la última década de Tito Livio, porque él va a buscar en Roma, en la Roma republicana, las instituciones que de alguna manera pueden servir para que una república funcione más allá de esos contextos de conflicto e incertidumbre. No sé si me explico. Claro. En cuyo caso ya no se necesita ese príncipe astuto que sepa combinar, que sea en parte león, que sea en parte zorro, por usar las propias metáforas de Maquiavelo, ¿no? Sino que ahí se preocupa más por instituciones más de tipo cívicas, ciudadanas, le interesan las virtudes ciudadanas, de manera que en el príncipe hay como un momento allí donde qué hacer
en un mundo de poder, de conflicto y de poca información, digamos así, poco institucionalizado. Ahora, sí. no, digo que está muy bien lo que estás diciendo en cuanto a contextualizar el príncipe y es cierto, tratar de poner la razón, no buscando leyes científicas, sino buscando, digamos, una racionalidad para lo principal que es en la política, por lo menos por lo que yo entiendo de Maquiavelo, que es que haya orden, ¿no? El desorden, la anarquía, digamos, mal entendida, ¿no? Eso genera, por ejemplo, él dice en un momento que no siempre hay que postergar o evitar la guerra. A veces por evitarla se generan mucho más complicaciones y al final igual se cae en ella, ¿no? A veces hay que adelantarse. En fin, trata de buscar una racionalidad. Mi pregunta sería... sí, a ver. No, te digo que sí, un orden, pero hasta cierto punto, ¿no? Porque, por ejemplo, en realidad es uno de los escasos autores en la teoría política que de alguna manera hizo como un elogio del conflicto, de la productividad del conflicto, de la salud del conflicto para una república. Ah, sí. Sí, por ejemplo, él dice, bueno, en la grandeza de Roma, de la República Romana, antes de la caída, antes del imperio, la grandeza de Roma no era tanto su fortaleza militar, sino el hecho de que supo poner en escena los intereses contrapuestos de la plebe y de los señores, digamos, de los grandes y del pueblo, y que ese conflicto, lo dice Maquiavelo, es digamos así, la garantía de la libertad. La libertad y el conflicto van juntos, y ese conflicto hizo grande a Roma, porque tanto los tribunos de la plebe como los representantes del Senado estaban en una especie de tensión y de conflicto que hizo grande a la República Romana. Por eso te digo, es un caso quizás un poco peculiar en ese sentido. Y mi pregunta era, más allá de este contexto que estamos hablando, es cómo este libro, 500 años después, estamos hablando, es mucho para un libro, se puede hablar del Quijote, pero no hay tantos libros que duren y que yo creo que probablemente tiene más efecto en la ciencia política, en las ciencias sociales, El Príncipe que el Quijote en la literatura. Pero bueno, eso sería un atrevimiento de mi parte. Pero digo, ¿cuál sería la actualidad del Príncipe? O de Maquiavelo, si se quiere. Bueno, a ver, yo creo que la actualidad de Maquiavelo habría que verlo más en términos, como te decía hoy, ¿no? Bueno, alguien que legitimó una forma de comportarse en términos de poder cuando te estás moviendo en una situación de conflicto, ¿no? Y lo que hizo Maquiavelo fue extraer a la política de la religión, de una ética, digamos, prepolítica, y mostrar que la política tiene su autonomía, ¿no? Que la política tiene sus propios códigos, sus racionalidades, que son de poder, efectivamente, si leemos El Príncipe, ¿no? Pero si leemos otros textos de Maquiavelo, la política tiene su autonomía en un sentido de construir instituciones, de fundar repúblicas, que era su preocupación. En realidad él escribe El Príncipe buscando aquel condottieri, aquel político, digamos hoy, que fuera capaz de unificar Italia. Ese era su problema. Sí, o sea, que en el fondo que estuve leyendo que en el fondo lo que él quería también era tratar de superar la actividad política en su momento, que era una actividad de los Médici, sobre todo de mantenerse 60 años, llevarla al clientelismo, en fin. Él decía que para unificarse necesitaba a alguien que tuviera unas cuestiones determinadas, una determinación y una serie de valores y una serie de objetivos. Sí, si tú piensas que en ese momento las monarquías absolutas iban construyendo grandes estados, naciones, grandes monarquías, e Italia estaba dividida en principados, en estamentos, estaba dividida. Entonces Maquiavelo lo que anhelaba era que apareciera alguien que realmente pudiera unificar esa Italia. Su esperanza era de alguna manera César Borgia y él utilizaba en ese momento unos términos que eran muy propios del Renacimiento, que es los términos, las categorías de virtud y fortuna, ¿no? Entonces Maquiavelo decía, la fortuna es aquello que nos brinda el azar, las oportunidades que aparecen en la vida que no dependen de las personas, no dependen de los actores. Pero al mismo tiempo a la fortuna, al azar, hay que contraponerle la virtud, es decir, la disposición a aprovechar la fortuna, la disposición a tener un temple político, una cierta psicología, una cierta racionalidad. Lo que veía Maquiavelo es que la gente que tenía alrededor de él no respondía a eso e Italia perdía la oportunidad de unificarse
perdía la oportunidad de tener un príncipe a la altura de la fundación de una república. Y él mismo incluso le fue muy mal en la política, porque él fue tanto rechazado por los Medici como rechazado por la República en Florencia. O sea que él también es víctima de ese momento donde la virtud y la fortuna renacentista en Italia las cosas no lo daban muy bien. Digamos que era un buen teórico y un buen observador, pero en la práctica o bien estaba demasiado preparado o bien, digamos, ese clientelismo, ese chacrismo que había en Italia, que era una cuestión muy dividida, con muchos intereses chicos, lo pasó por encima. Es uno de esos casos en donde la teoría o el pensamiento político debe agradecer que alguien haya fracasado, porque hay muchos casos de teóricos, de pensadores que se pusieron a escribir y se pusieron a reflexionar sistemáticamente, analíticamente, después de algún fracaso estrepitoso de su propio accionar, de su propia convicción. Maquiavelo es uno de ellos. Se puso a escribir, dice que se vestía con ropajes antiguos, escribía parado y ahí escribió El Príncipe, y él se sentía muy feliz porque dialogaba con los grandes personajes de la antigüedad, con los grandes oradores, con los grandes políticos, y por sus fracasos es que recuperamos a un Maquiavelo que creo yo que su aporte es ese, es mostrar que la política tiene sus propias reglas, sus propios códigos. Alguien los puede leer en un sentido estratégico, ¿no? De poder, también se puede leer, como yo te decía, en un sentido de forjar república, de forjar instituciones, de apostar a la libertad política, a la libertad republicana. Pero yo insisto en la idea de que hay que separar a Maquiavelo del maquiavelismo, digamos, ¿no? De alguna manera hay que mostrar que Maquiavelo tiene esta gran herencia, este gran legado, no por el maquiavelismo, sino por un pensador político que también tenía hasta sus propias preocupaciones morales, porque como decíamos recién, le interesaba la unidad de Italia, le interesaban que los políticos no fueran menos estrategas en búsqueda de poder, sino que fuera gente que tuviera causas generales, ¿no? Causas colectivas, buenas causas. De todas formas, no idealizaba para nada al pueblo ni a la gente. Decía que la gente es muy tornadiza, muy cambiante, o por ejemplo decía que para aquel que va quiere imponer una nueva ley, introducir una nueva mejora, y eso creo que es hasta el día de hoy, ¿no? Es algo peligrosísimo, porque los que van a ser atacados por la nueva ley van a reaccionar fuertemente, y los que van a ser beneficiados, como todavía no ven el beneficio, van a ser muy tímidos. Bueno, ves, son todos consejos de prudencia, ¿no? Prudenciales, de cálculo, de medir consecuencias. Creo que hoy más de un cronista político, más de un analista político, sigue los pasos de Maquiavelo, ¿no? Sí. Y se nos dice qué tiene que hacer un actor si quiere determinados objetivos, bueno, qué debe calcular, qué debe estimar, qué debe ponderar. Todo eso lo hacía Maquiavelo en el siglo XVI y se sigue haciendo hoy por hoy. Pero lo hacía en el sentido de que eso debe, de alguna manera, ponerse al servicio de causas políticas, ¿no? Es decir, no lo hacía porque el político tenga una mera ambición de poder, y entonces calcule y estima. Yo siempre les recomiendo a los alumnos que no solamente lean El Príncipe o Las décadas de Tito Livio, sino que lean Maquiavelo. Escribió una obra de teatro, varias obras de teatro. Una de ellas se llama La Mandrágora. Y La Mandrágora es algo así como el Maquiavelo, no ya en temas de política y del príncipe, sino en temas más bien del amor. Porque la historia es alguien que de alguna manera está enamorado de una persona y quiere tratar de conquistarla. Esa persona más da la mala coincidencia de que está casada. Entonces Maquiavelo hace cuenta es en esa obra cómo de alguna manera hay un personaje que ayuda a esta persona enamorada a seducir a esta mujer. Y todo lo que uno ve ahí son efectivamente consejos bien maquiavelianos, y si nos sometiéramos al mal término, en el sentido de qué se debe hacer para lograr determinado objetivo. Pero con esto termino. Sí. Hay que tomar nota de que el individuo estaba
profundamente enamorado, o sea, no era un trivial seductor, ¿no? No era un Don Juan, o sea, hasta en eso Maquiavelo muestra que las artes del cálculo, las artes estratégicas deben estar al servicio de buenas causas. Claro, de un buen fin, de un fin amoroso en este caso. En este caso no es una mera seducción pasajera, sino que era alguien que realmente estaba profundamente enamorado. Bueno, muy bien. Profesor Javier Gallardo, gracias por estar aquí en La Máquina de Pensar. No, a las órdenes. Y me alegro que rescaten la memoria de Maquiavelo y discutan a propósito de su obra. Y está muy bien terminar con la mandrágora, eso no habíamos hablado, está muy bien. Te mando un abrazo. Bueno, chao, hasta luego. Chao. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Semana que estamos conversando en torno a Maquiavelo, Nicolás Maquiavelo, moderno o posmoderno, esa sería una pregunta para hacer. Estamos comunicándonos vía telefónica con Chile. Luis Oro Tapia, ¿estás ahí? Aquí estamos, ¿qué tal? Diego, perdón, Diego Sasso Muñoz, perdón, Luis Oro Tapia es el, perdón. Rebobinemos. Diego Sasso Muñoz, cientista político, investigador del Centro de Análisis e Investigación Política, coordinador del libro La Revolución de Maquiavelo, El Príncipe, 500 años después, editado en el 2013. Esto está en torno, obviamente, a una conmemoración, una investigación que hicieron en Chile en torno a los 500 años de este hombre llamado Maquiavelo. Sí, ¿qué tal, Pablo? Efectivamente me tocó editar este libro, ¿cierto? Fue una iniciativa que venía dándole vueltas desde mis años universitarios, ¿cierto? Aproximadamente hace 4 años, y encontré el año 2013, ¿cierto? La excusa perfecta para poder generar una instancia e invitar a distintos académicos del medio a poder reflexionar sobre un autor tan trascendental como Maquiavelo. Así que en ese contexto surge este libro. Y nosotros te molestamos de acá desde Montevideo, de Uruguay, estamos conversando en torno a Maquiavelo, y una de las preguntas más difíciles, creo, de contestar en pocos minutos, ¿no? En 10 minutos o 12 minutos, es ¿qué dijeron, por ejemplo, todos esos investigadores chilenos en torno a la actualidad del pensamiento? ¿Qué nos dice Maquiavelo ahora en la política, en nuestra organización política, que 500 años después esos consejos puedan ser constantes, puedan ser una constante? ¿En dónde está su acierto? Claro, a ver, primero decir que Maquiavelo, ¿cierto?, identifica con una magistral agudeza las reglas del quehacer político. De este modo, ¿cierto?, Maquiavelo tuvo la capacidad de identificar muy bien de qué estamos hechos los hombres y cuál es nuestro comportamiento y nuestro acercamiento hacia el poder. De este modo, Maquiavelo se nos representa, ¿cierto?, como un autor que intemporalmente nos permite comprender los procesos políticos, porque centra su atención en cómo estamos hechos los hombres, ¿cierto? Entonces, al identificar de qué estamos hechos cada uno de nosotros, él puede ser capaz de identificar cada una de nuestros comportamientos en la actividad política. Entonces, básicamente podemos decir que Maquiavelo en la actualidad nos sirve porque cada uso que hace un político del poder responde a lo que hizo, sea 100 años atrás o 500 años atrás o incluso en la época antigua, que él era donde él era tan admirador, ¿cierto? Entonces, mucho nos enseña Maquiavelo, ¿cierto?, a tener una desconfianza respecto de la naturaleza humana. Él tiene una aproximación bastante negativa respecto de lo que uno tiene que acercarse solo al capítulo 17 del Príncipe para poder ver la desconfianza brutal que tiene en nosotros. Él dice, por ejemplo, perdóname, pero quiero leerlo, dice, los pueblos son tornadizos y si bien es fácil convencerlos de algo, es difícil mantenerlos fieles a esa convicción, por lo cual conviene estar preparados de tal manera que cuando ya no crean se les pueda hacer creer por la fuerza. Así es.
No, nuestro amigo Maquiavelo, sobre todo en El Príncipe, pero también en los discursos, nos llena, nos abundan las máximas de desconfianza hacia el ser humano. Y por eso mismo, como nosotros somos de una naturaleza que no cambia, ¿cierto? Maquiavelo por eso es un pesimista respecto a nuestra naturaleza, independiente de la educación que podamos recibir y todo, no cambia y tenemos este permanente afán de poder, nuestros comportamientos se reiteran y se replican a lo largo del tiempo. Por eso es útil volver a releerlo, ¿ya? De hecho, un dato no menor, y que coincide con la figura de este autor, es que es uno de los autores que más polémica genera en torno a su interpretación, ¿ya? Incluso el gran Isaiah Berlin decía en su libro, en su ensayo, mejor dicho, contra la corriente de Maquiavelo, que existen más de 20 interpretaciones sobre lo dicho por Maquiavelo. Claro, ¿ya? Entonces, claro. entonces, por eso mismo también mantenemos nosotros una discusión sobre él, porque es un autor que no pierde vigencia, por eso es la condición de clásico, ¿cierto? Podemos leerlo y todo lo que nos dice nos aparece como totalmente vigente en nuestros tiempos. Aunque parezca mentira, esto es importante y comentarlo, Diego, aunque parezca mentira, hay una corriente que opina que Maquiavelo es un cínico, un estratega, un hombre instrumental que da consejos instrumentales solamente técnicos, y hay otra corriente que dice que era un humanista y que realmente, por más que hablaba de esa instrumentalidad, también él era consciente de un fin superior. En el caso del Príncipe, bueno, que venga alguien, a un redentor, en fin, o que de que hay que tratar de aspirar a más. Él no aparenta un estratega solamente en sí mismo. Pero bueno, el hecho de que 500 años después haya estas dos o tres corrientes, habla de la riqueza de su pensamiento. Sin duda. Bueno, el enfoque más crítico a Maquiavelo, ¿cierto? Que como muy bien tú dices, se asocia a otorgarle características de cínico, de mentiroso, ¿cierto? Como podríamos decir, de una persona negativamente astuta, que incluso su apellido llega a derivar en un adjetivo como maquiavélico, que en la Real Academia tiene una connotación negativa. Se asocia principalmente a los primeros intérpretes de Maquiavelo, ya que vieron en la crudeza de sus palabras una revelación de los secretos del poder, la tradición de los arcana imperii, ¿cierto? En el fondo Maquiavelo estaría revelando cómo funciona la política, y al exponernos, al abrirnos la política y exponerla ante nuestros ojos, estaría haciendo en el fondo, estaría representando traicionando, todo lo malo. digamos. Sí, claro. No, estaría traicionando el secreto, digamos, de los grandes gobernantes, y lo estaría popularizando, digamos. Sería un difusor de secretos que no había que revelar, digamos. Claro, de hecho Maquiavelo, si uno lo pone en perspectiva, Maquiavelo no está diciendo nada nuevo. De hecho, la novedad de Maquiavelo no está en eso. De hecho, Platón, ¿cierto?, en Trasímaco, ya uno puede identificar ciertos principios maquiavelianos, y así en muchos otros autores. Entonces, la novedad de Maquiavelo no es esa, la novedad de Maquiavelo es otra. La novedad de Maquiavelo está en liberar a la política de la metafísica. Ese, desde mi punto de vista, y desde lo cual muchos autores que participan en el libro coinciden, es eso. Maquiavelo libera a la política de la metafísica, o en otras palabras, separa a la ética de la política. Le otorga una autonomía a la política, y lo que, en pocas palabras, lo que hace, ¿cierto?, es abrir las puertas de lo que hoy es la modernidad política. Pero Diego, separar digamos, darle la autonomía a la política del idealismo, de lo que puede ser la ética. Él dice un momento que un príncipe bien intencionado, idealista, puede hacer desastres y puede ser olvidado rápidamente. A nadie le va a importar si hace un desastre, digamos. Eso tiene, por un lado, una connotación positiva, sincera, diciendo la política es acumulación de poder y va por otros carriles que la vida normal, digamos, de las personas, ¿no? Pero tiene una connotación, y te la pregunto, que puede ser muy negativa, es de que, por ejemplo, yo que sé, Stalin, Francisco Franco, decían que era un libro que servía bárbaro porque, digamos, de alguna forma justificaba o explicaba que no había que tener miramiento ninguno.
Sí, mira, ahí todavía eso es parte de la discusión, ¿cierto? Pero también Maquiavelo es bien claro, en el capítulo 7, capítulo 8 del Príncipe, él es muy crítico respecto de Agatocles. Agatocles es un líder político del pasado, ¿cierto? Que utilizó la brutalidad y hizo un uso de la crueldad sin consideración, y lo cual merece su mayor repudio, ¿cierto? Desde las interpretaciones que yo hago, ¿cierto?, es que Maquiavelo y su tan atribuida frase, el fin justifica los medios, pese a que nunca lo dijo, pero sí lo insinuó, se asocia a condiciones muy determinadas y muy específicas, ¿ya? Y que se circunscriben a un contexto de tiempos extraordinarios de la política, ¿ya? Es decir, Maquiavelo, cuando él escribe, él hace una distinción muy clara entre los tiempos ordinarios y los tiempos extraordinarios de la política. Desde mi punto de vista, el Príncipe se circunscribe al ámbito de la extraordinariedad. Claro. Incluso podríamos llamar los tiempos de los estados de excepción, que tanto se discute, ¿cierto? Y por otro lado... Sí, de crisis donde no hay instituciones, de crisis donde hay que hacer las instituciones porque no hay nada. O hay mucho personalismo. Así es, de hecho, no tenemos que perder de vista que el Príncipe está dirigido a Lorenzo de Medici y es una invitación a constituir un Estado italiano, es decir, unificar el crisol de estados, de mini estados que existían en la península italiana y que eran permanentemente invadidos por otros imperios, español o francés. Entonces, el Príncipe se entiende como un llamado a la unificación de Italia y por lo mismo un estado político que es extraordinario, donde no hay orden, donde no hay un poder unificado que permita asegurar el orden, seguridad y prosperidad de una comunidad determinada. Está muy bien, está muy bien. Diego, me parece notable tu apreciación porque tiene que contextualizar con el tema de este libro que a veces también se ha leído descontextualizado. El tema es que se nos acabó el tiempo. Me parece muy bien algo que dijiste, quiero también destacar, que Maquiavelo jamás escribió aquello de que el fin justifica los medios, por lo menos en El Príncipe no está. Yo había mencionado porque podía pensarse que estaba sobrevolando, pero en realidad no está en El Príncipe. No está en El Príncipe, no está en los discursos, no está en sus comedias, no está en ninguna de sus cartas. Sí podría inferirse, eso es cierto, pero como frase textual no existe. Bueno, solo decir, para concluir, solo decir que desde mi punto de vista, ¿cierto?, por las nuevas interpretaciones que están existiendo y que incluso le otorgan un perfil muchísimo más liberal a Maquiavelo como un fundador de toda la teoría republicana, yo creo que estamos presenciando el tránsito de la leyenda negra a la leyenda dorada de Maquiavelo. Yo creo que en eso estamos. O sea, ahora hay lecturas muchísimo más benevolentes y que incluso hacen más atractivo a nuestro autor. Muy bien, te mando un abrazo y muchas gracias por tu participación acá en La Máquina de Pensar. Ya, pues saludo a los amigos uruguayos. Muchas gracias. Saludo a la gente chilena. Nos vemos, adiós. Chao, chao. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Martín Bentancor está pronto para volver acá a la cancha después de una ausencia forzada. ¿Cómo le va Martín Bentancor? Bien, muy bien, Pablo. La Parca anduvo ahí. No, ¿cómo la Parca? En Canelón lo que pasa es que usted se ensilló muy tarde del caballo y le pasó... Tomó unas calagualas. Lo agarró el sereno, lo que pasa. Claro. Bueno, bien, Pablo, acá para presentar a un autor. A rescatar a un desconocido en este caso para mí, porque mucho gusto, encantado, no tenía ni idea de este señor llamado Presbítero José Fontes Arrillaga. Sí, hoy es la 10ª columna que hacemos del rescate. Entonces me parecía celebrar con el más desconocido de todos, celebrar este exitoso ciclo con el más desconocido de todos. José María Fontes Arrillaga, como vos decías, es un presbítero que nació en Tala. Es curioso porque al otro autor uruguayo que trajimos, o semi-uruguayo, que fue el viejo Pancho hace unos cuantos semanas atrás, también había vivido mucho tiempo en el Tala, ¿no? O sea que en Tala hay una especie de triángulo de las Bermudas. Hay algo, ahí pasa algo. Bueno, nació en Tala en 1882, se ordenó sacerdote y estuvo 30 años ejerciendo como sacerdote en Sarandí Grande, en Florida.
¿Cuál es la particularidad de José María Fontes Arrillaga? Que no es un nombre que para nada registre ni el Parnaso, ni la Academia. No, ni el infierno. Ni el infierno. El infierno por lo pronto seguro que no. No, pero me refiero al infierno metafórico de aquellos que son radiados por la Academia y que pueden ser los marginados, los raros. Claro. No, Tampoco es un maldito. Tampoco es un maldito, tampoco es un raro. Bueno, este cura, una especie de cura criollo, andaba a caballo, y todo esto que es algo muy común en la historia del interior uruguayo, ¿no? La figura del cura que iba a dar una extremaunción o a hacer un bautismo a caballo, ¿no? Hace varias décadas atrás. José María Fontes Arrillaga escribía poesía. Ahora vamos a hablar un poquito de qué poesía escribía. Ocasionalmente se publicó en vida en algunos diarios, en algunos semanarios perdidos, pero todo el mundo elogiaba esa virtud que tenía este sacerdote, este joven sacerdote, en escribir poesía. Martín, te puedo preguntar una cosa para que digo, ¿cómo me puedes decir que el año de nacimiento y el año de muerte para ubicarnos? 1800 ¿cuánto? Él nació en 1882 y murió en 1938. O sea que a principios del siglo XX, hasta el 32. Los 30 últimos años de su vida, o sea, de 1908 a 1938, ejerció como sacerdote en Sarandí Grande, que además no salió de ahí. Sarandí Grande, localidad de Florida. De hecho, en Florida hay una calle que lleva su nombre y es en la localidad de Sarandí Grande, digamos, en la historia de la ciudad bastante conocido, ¿no? Si hay algún oyente de Sarandí Grande que nos esté escuchando, seguramente sabe quién fue o de qué trató la vida de José María Fontes Arrillaga. Este sacerdote, entonces, bueno, que como decíamos, escribía poesía, una poesía muy extraña, no necesariamente extraña por la forma, sino por los temas, porque uno diríamos sacerdote, bueno, escribiría poesía religiosa, ¿no? De corte eclesiástico, por decirlo de alguna manera. Pero sin embargo era un cura patriota, muy patriota. Entonces muchas de sus poesías son exaltaciones, exaltadas, digamos, valga el juego, de figuras de la historia uruguaya y curiosamente de acciones bélicas. Cuando uno creía que un sacerdote tendría un costado más pacifista Bueno, pero digamos en el último tercio, digamos, del siglo XIX se da la construcción del Uruguay, esa construcción de la identidad uruguaya, ¿no? Sí. Ahí hay un gran esfuerzo intelectual, ¿no? De toda la intelectual. Claro, además recordemos que la figura del sacerdote o la figura de algún representante de la Iglesia Católica acompaña también prácticamente la formación desde la banda oriental, ¿no? De todo el Estado. Recordemos a Artigas y Larrañaga, ¿no? La Robla. La Biblioteca Nacional. La Biblioteca Nacional. O sea que la figura de los sacerdotes, digamos, los más conocidos, si se quiere, o los menos conocidos, como es el caso de Fontes Arrillaga, tuvieron cierta relación con el poder, por decirlo de alguna manera, o con la construcción de un Estado, por definirlo así. Cuando él muere en el año 1938, muere relativamente joven, o sea que muere con 56 años. No se había publicado nada, exceptuando esos textos perdidos en semanarios y diarios. Entonces algunos amigos que hacen, compilan toda la obra, que encontraron que había escrito él, y editan este libro que traje acá, que se llama El libro que su autor no vio, que es por eso se llama el título, ¿no? Por una razón más que obvia. Bueno, pero eso porque son hombres de poca fe, no sabemos. Claro, si no lo vio. No sabía si lo estaba viendo desde algún lugar. El libro es muy curioso, está editado por Mosca, por la editorial Mosca Hermanos, de Montevideo, en el año 1946, o sea que 8 años después de muerto Fontes Arrillaga. El compilador de esto se llama Arturo E. Salambrí, con X, Salambrí. Y al principio del libro incluye algo que se llama Boceto del padre del presbítero Fontes, sacerdocio poético de un sacerdote poeta. Uno creería que es una especie de reseña biográfica de Fontes Arrillaga, donde una letra minúscula, podrás ver ahí, Pablo. Muy chiquita. El tipo tal Salambrí no dice absolutamente nada de Fontes Arrillaga. ¿No? ¿De qué habla? ¿Escribe mucho? Sí, habla muchísimo, cita algunos poemas, pero no dice no da ningún dato concreto sobre la vida de este hombre. Los únicos datos concretos están en una minúscula nota biográfica que aparece acá, en una página inicial, donde dice que nació en la República Oriental del Uruguay, en el pueblo de San Salvador del Tala, así se llamaba en aquel momento, departamento Canelones, el 4 de mayo de 1882. Fueron sus padres, papá, don José Fontes y doña Mónica Arrillaga. Entró en el Seminario Conciliar de Montevideo el 2 de enero de 1893, fue consagrado sacerdote el 1 de enero de 1905, por manos del primer arzobispo de Montevideo,
excelentísimo monseñor don Mariano Soler, que Mariano Soler también fue una figura en su momento muy relacionada o muy cercana al poder, que le demostró constante distinción y afecto. El 26 de enero de 1908 tomó posesión del curato de Sarandí Grande, que desempeñó hasta su muerte el 15 de diciembre de 1938. ¿Qué hizo este Salambrí, este compilador? Bueno, reunió toda la poesía de Fuentes Arrillaga y la dividió en 9 secciones, que son, bueno, la inspiración y el poeta, religiosas, patrióticas, estampas del terruño, laureles, hispánicas, hogareñas y tristes, humorísticas y varias. O sea que más o menos temáticamente organizó el corpus, digamos, de... Ahora, hay otros libros, yo veo que El Ángel del Terruño, de este hombre. Claro, ¿no? pero todos esos libros surgieron de boceto del presbítero. Claro, pero son posteriores y surgen todos de este libro. O sea que digamos que esta es la obra completa. Correcto, o sea, de ahí... Y hay una anécdota graciosa, si se lo permite, el estado. Al poco de morir, Salambrí... Al poco de morir, Salambrí viaja a Sarandí Grande porque se entera que este cura, Fuentes Arrillaga, que era muy pobre, además había tenido una vida muy pobre, había dejado una caja con muchos papeles, una caja de hierro llena de papeles. Entonces dijo, si dejó muchos textos que se publicaron, me imagino que eso debe ser un montón de bocetos, claro, de textos que estaría bueno. Entonces él viaja a Sarandí Grande, accede a esta caja de hierro, la abre con una especie con un escribano de ahí de la zona, como porque digamos que testifique el hallazgo, y cuando abren la caja descubren que los papeles en realidad eran todos recibos y facturas y libretas de almacén que el padre le había pagado a la gente pobre de la zona. O sea, por ejemplo, tenía una deuda y el padre con la limosna y esto. Era la contabilidad, digamos. Ahí va. Entonces fue una decepción para Salambrí, que lo cuenta por ahí. Y otra curiosidad del texto, antes ya de terminar con citando algún poema, es lo primero que aparece en el libro, que es un texto brevísimo, que lo firma Germán Vidal, presbítero, deán y censor eclesiástico. Este Vidal fue el encargado de evaluar si este libro estaba habilitado para ser publicado. O sea, claro, el que le puso el sello, digamos, de publíquese. Sí. Dice así, además con un lenguaje muy monacal, por decirlo de alguna manera. Muy alambicado. He leído detenidamente los originales de las poesías del presbítero don José María Fuentes Arrillaga, que en paz descanse, que fueron sometidos a mi dictamen, y debo manifestar que no solamente no hallé en las dichas composiciones poéticas, como era de esperarse, dado el talento y la piedad sacerdotal del autor, nada contrario al dogma o a la santa moral cristiana que pudiera impedir su publicación, sino que, al contrario, pude apreciar en ella la vibración lírica de un alma hondamente cristiana y patriota que conviene que la imprenta recoja y la dilate en amplia publicación, para solaz de los espíritus amantes de lo bueno y de lo bello, y para mayor realce de la buena literatura patria. Germán Vidal, deán y censor eclesiástico. Puede imprimirse. David Giordano, vicario general. Giordano es un apellido bastante común en Canelones, me parece, ¿no? Sí. El mate es como la vida, comienza lleno de espuma, luciendo la gracia suma de una ilusión florecida. Y si al final de la partida, dándole duro y parejo, le pido en vez de un consejo un sorbo más al porongo, se vuelve puro rezongo como cualquier gaucho viejo. Esa está incluida dentro es una de las patrióticas, digamos. Es una poesía al mate de este hombre llamado Fuentes Arrillaga. Bueno, pero yo quería cerrar, tenemos un minuto. Nos quedan 2 minutos, Bien, quería cerrar con una exaltación. Bueno, tiene un texto a Leandro Gómez, por ejemplo, El mártir de Paysandú, o considerado el mártir de Paysandú, pero quiero cerrar con esta, que fue el texto que yo originalmente conocí de él, porque yo lo descubrí en una antología de poetas uruguayos perdidos, que es un texto al caballo. El caballo, obviamente, el animal compañero del gaucho, claro, etcétera. Sí, fundamental. Bueno, él dice así: patria oriental, patria mía, trigueña y suave beldad, hija de la libertad y madre de la hidalguía. La inspiración se extasía Espacio, bajo el azul de tu cielo, sobre tu ondulado suelo, donde en época pasada cada facón fue una espada, cada caballo fue un vuelo. El caballo, la ambición y el lujo del paisanaje, las alas de aquel gauchaje que hizo libre a la nación, que retosa en mi canción, es hermano del pampero, que yo como tú lo quiero, y tú tanto lo quisiste, que en tu escudo lo pusiste como en el mejor potrero. Ese gramillal de gloria lo ganó con el trabajo con que en las ancas se trajo prisionera la victoria. El que escriba nuestra historia hará, si la escribe bien, que en sus páginas estén Artigas y sus caudillos, los gauchos y sus cuchillos, y sus caballos también. Ahora en poco se lo estima su hermosura noble y fiera. Hoy la mecánica impera, hoy el automóvil prima. Hoy el hombre se sublima en el sutil aeroplano,
que con vuelo soberano, émulo del cóndor sube y corre como una nube por el cielo americano. Y cierra así: nadie por más que trabaje lo suprimirá del todo, pues halló la gloria al modo para que nadie lo ataje. El aliado del gauchaje surge con la historia vieja, que en el bronce se refleja, de las estatuas amigas, a caballo volvió Artigas y a caballo la Valleja. Más allá de exaltar la figura del caballo y lo que significa para el ámbito criollo, hay una clara exaltación del conflicto bélico, la cuestión armada, ¿no? Sí. Bueno, pero el caballo era fundamental. Claro, todo, ¿no? pero es curioso, llama la atención lo que decíamos recién, ¿no? Como un sacerdote digamos... Bueno, pero estaba como justificado, digamos, en su visión. Sí. Bueno, sí, era patriota, digamos. Sin duda que es de una la patria vieja. Claro. No, en realidad él no era de la patria vieja, ¿no? En realidad él era del Estado uruguayo ya. Sí, plenamente constituido. Está esa idea como de fundacional, ¿no? Esa idea, esa memoria, ¿no? Claro. Inventada. Y nos quedaron, bueno, no las vamos a compartir, pero por ejemplo tiene unas humorísticas, tiene una particular que es una cruzada contra los escribanos. De Fenestra la figura. A ver, léelo, una breve. Digamos. Sí, a ver. Contra los escribanos. Un escribano. Cuentan los viejos que antes hacíanse negocios importantes, sin testigos, ni firmas, ni sellados, todos eran honrados. Ahora si aparecen unos cientos de pesos, aparece el escribano, con sus cuentas y cuentos que lo tienen tan gordo y tan ufano. Yo no creo en los versos maldicientes que nos dicen que el gato y el escribano de pulido trato son próximos parientes. Nada de eso, señor, yo solo infiero que puesto en el tapete don dinero, si hay honradez, el escribano sobra, y si esa falta, el escribano cobra. O dicho de otro modo liso y llano, donde no hay honradez, hay escribano. Es claramente una cruzada contra la figura del notario. Qué raro, porque cuando me dijiste Salambrí, yo no sé si hay un famoso escribano Salambrí que era dueño de una de las bibliotecas cervantinas más grandes que hay aquí y que se expuso. Yo fui a esa exposición en su momento, el notariado la expuso. Toda de libros de Quijote, ¿no? Toda cervantina. Toda ¿No te acuerdas el nombre? Él se llamaba Salambrí, era exactamente igual que ese apellido, pero no me acuerdo el nombre, no habría que averiguar. Pero tengo el catálogo y todo. Podemos chequearlo. Fue una exposición que a mí me sorprendió, me pareció que estaba notable. Bueno, el Quijote en todas las, por ejemplo, hasta en japonés, el Quijote, sí. Estamos hablando como de miles de Quijotes. Sí, de todo. Cierro con esto, este libro adquirido por una miserable suma en alguna librería de Tristán Narvaja, incluye en la primera página una dedicatoria del propio Arturo Salambrí a alguien que le regaló el libro, y ese alguien o algún heredero rápidamente se Bueno, pero siguen caminando los libros terminó acá. Para que lo rescate Martín Bentancor aquí en La Máquina de Pensar. Gracias por estar acá, gracias, Martín. Pablo. Amigos, mañana vamos a continuar hablando de Maquiavelo. Mañana vamos a conversar, entre otros, con los 3 docentes del Instituto de Historia de las Ideas, Nelson Villarreal, Eduardo Piazza y Arturo Rodríguez Peixoto. Que lo pasen muy, pero muy bien.